Vamos a abrir, amados, en 1 Timoteo 3 nuevamente. Y vamos a leer el versículo 14 y 15. Dice: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Oremos al Señor, mis hermanos, para que nos conceda de su ayuda. Señor mío, Padre, según tu benevolencia y tu misericordia, yo te ruego, mi Señor, que tú me ayudes en esta hora para poder hablar tu palabra a mis hermanos, Señor. Oh Señor, ten así misericordia de mí y ayúdame para este bien. Y así también podamos ser edificados en la meditación de tu palabra, seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad y también seguir, mi Señor, entendiendo lo que tu palabra dice acerca de tu iglesia, mi Señor. Así te ruego tu ayuda, mi Dios, en esta tarde. Amén. Nuestro hermano, amados, nuestro hermano Pablo, así le escribe a nuestro hermano Timoteo acerca de cómo él debía conducirse en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y estuvimos meditando, mis hermanos, acerca de lo que la Escritura enseña en cuanto a la casa de Dios. Y en cuanto a esto vimos que la Escritura misma le llama casa de Dios al tabernáculo que hizo Moisés en el desierto, mandado por nuestro Señor, y también el templo que hizo nuestro hermano Salomón, hijo de nuestro hermano David, también que nuestro Dios se lo mandó a hacer así. Y tanto al tabernáculo como a aquel templo se le llamaba la casa de Dios. Y también de otra forma, santuario, tabernáculo, templo. De esta manera las Escrituras testifican de que así se le llamaba a aquellos lugares. Pero conforme a esta Escritura, por lo que vimos también en Hebreos, podemos llamarle casa de Dios. Y así se le llamaba también tanto a lo que erigió Moisés como lo que hizo Salomón. Y también que en ambos lugares la gloria de nuestro Dios se manifestaba. Su poder, su gloria, su grandeza, su nombre estaba allí. Y así su presencia se manifestaba en estos lugares. Por lo cual el lugar de su morada, que era su casa, no era cualquier lugar ni debía ser tenido en poca estima o en menosprecio. Porque él mismo dijo, conforme está escrito en Levítico, que su santuario se tendría en reverencia. Y esto porque era el lugar de su morada, de su reposo, el lugar de su presencia. Y conocemos, mis hermanos, cómo el Señor hizo una obra también a causa de las maldades del pueblo, cómo también el templo fue destruido cuando vinieron los babilonios, y así este lugar fue destruido. Pero también conforme lo que el Señor había dicho, ellos iban a volver y se iba a reedificar Jerusalén. No solamente los muros de Jerusalén, sino también aquel templo. Ahora, quisiera que abramos en Ageo capítulo 2. Recuerdan, el pueblo llevado cautivo a Babilonia 70 años, y conforme las palabras del profeta Jeremías, a los 70 años iban a volver, y la obra que el Señor iba a hacer era de que iban a volver a edificar no solamente la ciudad, sino también
el templo o la casa de Dios. Y esto en días de Esdras, Nehemías o también los profetas Ageo y Zacarías, quienes hablaron al pueblo en cuanto a la obra. Y en Ageo 2, mis hermanos, vamos a leer desde el versículo 1 al 9, está escrito así. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entendamos que el deseado de las naciones es el Señor, porque el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis, dice Malaquías, el deseado. Y dice, vendría y llenaría, dice, de gloria esta casa. Así dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, versículo 8, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Envía al profeta Ageo a decir estas palabras y a alentar a que los que estaban edificando, Zorobabel, Josué, todos los que estaban en esta obra, se esfuercen y se animen. Pero también habla nuestro Señor del deseado de las naciones, y que cuando Él venga, iba a llenar de gloria a esa casa. Y luego al final añade que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. Y mis hermanos, la casa que hizo Salomón para Dios tuvo una gloria grande, porque se hizo conforme lo que Dios dijo, pero también David dijo que había preparado oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Y una edificación muy gloriosa, muy hermosa. Y había sido destruida, ahora ellos la estaban edificando nuevamente. Y dice que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. Ahora quiero que leamos en Zacarías, capítulo 6. Profeta que también es del mismo tiempo. Si la gloria de la casa postrera sería mayor que la primera. Zacarías 6, vamos a leer desde el versículo número 9 en adelante, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Le manda a decir esto a nuestro Señor por medio de Zacarías a Josué. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Miren,
le manda a decir esto al sumo sacerdote Josué. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y miren, es como que está hablando de algo que va a acontecer. Pero ellos estaban en la obra de edificar el templo. Y luego dice, este edificaría el templo de Jehová y él llevaría gloria. Y añade algo más. Dice, se sentaría y dominaría en su trono. Sería un rey. Y habrá sacerdote a su lado, dice, y consejo de paz habrá entre ambos. Este renuevo iba a edificar el templo. Pero está hablando de algo que va a venir. Porque también lo distingue tanto de los que estaban en aquel tiempo. Porque dice que éste iba a sentarse y dominar en su trono. Ahora, ¿quién es el renuevo? Miren Jeremías, amados. Perdón, primeramente allí en Zacarías 3. Antes de ir a Jeremías, Zacarías 3, el versículo 8. Dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Miren, ve, hablando como de uno que va a venir. Y luego añade el versículo 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Viene como une la profecía acerca de traer al renuevo con quitar el pecado en un día. Esta palabra de quitar el pecado en un día es muy parecida a lo que Daniel habla en el capítulo 9. Muy parecido, de expiar el pecado. Y aquí dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Pero hablando acerca del siervo, como le llama el renuevo, que va a venir. Ahora, vayamos a Jeremías. Ahora sí, mis hermanos, 23. El varón cuyo nombre es el renuevo, dice, el cual brotará de sus raíces. Y vamos a leer aquí en Jeremías, miren lo que dice. Versículo número 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Levantaría a David renuevo justo, y dice también, reinaría como rey. Y allá Zacarías dice que se sentará y dominará en su trono. Semejante, uno que se sienta en un trono es un rey. Y dice, habrá juicio y justicia en la tierra. Versículo 6, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y este renuevo sería uno que se levantaría a David. Dice, levantaré a David renuevo justo. Vamos al capítulo 33 de Jeremías. De una manera semejante dice aquí, el versículo 14 al 17, miren lo que dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Ven? Haré brotar a David un renuevo de justicia. Traigo a mi siervo el renuevo, el cual brotará de sus raíces. Cuando allá, por medio del profeta Zacarías dice, el cual brotará de sus raíces, está hablando de
quién va a venir o de quién va a ser descendiente. Y aquí al renuevo se le llama que será descendiente de David. Renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Nuevamente igualito, quitaré el pecado de la tierra en un día. Será ser salvo, porque eso es ser salvo. Ahora miren lo que añade, versículo 17. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ahora, ¿recuerdan lo que el Señor le dice a David? Miren, vayamos a 2 Samuel 7. Mucho tiempo antes del profeta Jeremías, por medio del profeta Natán, el Señor le dijo así a David. Versículo 12 de 2 de Samuel 7, dice: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, debemos decir ciertamente conforme a la Escritura, que aquel que se levantó luego de David, o inmediatamente a David, fue Salomón. Y que Salomón edificó casa a Dios. Pero muchos años después, vueltos de la cautividad de Babilonia, por medio del profeta Zacarías, el Señor dice que traería a su siervo el renuevo, el cual edificaría su casa. ¿Qué pasó con Salomón? Es que la profecía que le dice Natán a David acerca de un descendiente suyo tenía un cumplimiento mayor o con más grande gloria. Entonces, ¿quién es el renuevo de justicia? O ese renuevo justo que se levantaría de la casa de David para que se siente para siempre en su trono. No fue Salomón, ni Roboán, ni todos los que vienen luego. Regresan de Babilonia y, mis hermanos, sigue estando esta promesa: levantar a David un renuevo de justicia, uno que saldría de él, que dominaría y se sentaría en su trono, y no solamente eso, sino que edificaría su casa. Ahora, vayamos, mis hermanos, a Lucas 1. Nuestro Señor envía a su ángel para anunciar a María que iba a quedar embarazada por la obra del poder del Altísimo, por la obra del Espíritu Santo. Y el versículo 31 al 33 dice de esta manera: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Y quién será este? Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y como para que no quede, oye, le dará el trono, se sentará y dominará. ¿Reinará entonces? Sí. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El renuevo de justicia, el renuevo justo. Por eso cuando nuestro Señor, mis hermanos, entra a Jerusalén, miren cómo se le bendice y se le alaba. Mateo 21. Mateo 21, versículos 6 al 11, dice: Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino,
Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Al Hijo de David. ¿Y quién es este? Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Miren, mis hermanos, el Señor, por medio del profeta Ageo, dice que la gloria de la casa postrera sería mayor que la primera. Y que la casa iba a ser edificada por uno a quien él le llama renuevo. Su siervo, el renuevo. Él edificaría la casa y se sentaría y dominaría en su trono. De los que edificaron nuevamente el templo, volviendo de la cautividad de Babilonia, no está escrito que se sentaron en un trono a reinar y a dominar. Entonces estaba hablando de alguien que estaba por venir. Y este renuevo de justicia brotaría de sus raíces. Y conforme Jeremías, este sería levantado de la casa de David. Y vemos que pasa el tiempo, pasan los años, y el que se levanta de la casa de David y a quien se le bendice y se le honra de esta manera es a Jesús de Nazaret. Ahora, amados míos, el Señor dijo que éste edificaría su casa, que uno de sus entrañas, de las entrañas de David, le iba a edificar casa, que sería el renuevo, que es Jesucristo. Y miren, hermanos míos, en Juan 4. Entonces hay profecía, mis hermanos, de que vendría una casa con mayor gloria, la cual Jesús de Nazaret la iba a edificar. ¿Y en qué consistiría esta casa? ¿Cómo sería edificada? ¿O cómo sabríamos cuál sería esta casa? Recuerden que en los días de nuestro Señor Jesucristo, el templo estaba allí. Y estaba en Jerusalén. Nuestro Señor va y cruza por Samaria, y vamos a leer el versículo 21, lo que dice. Perdón, vamos a leer el versículo 19 al 21, dice. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte en el cual estaban allí, samaritanos. Y vosotros, judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y debemos decir que allí era el lugar donde se debía adorar, porque el Señor dijo que allí estaba su presencia y allá debían subir las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, es decir, del cual tú me estás hablando que tus antepasados adoraron, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Cómo es esto? O sea, ni en este monte, donde los samaritanos, ni en Jerusalén, donde los judíos. ¿Y el templo? ¿Qué pasaría con el templo? El Señor dice: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y ya no tanto restringiendo la adoración al Padre a un lugar, sino habla de en espíritu y en verdad. Y en Lucas 21, miren, amados, ni en este monte, le dice la mujer samaritana, ni en Jerusalén adoraréis.
Y él sería, o él era, el que iba a edificar la casa a Jehová. Entonces, ¿cuál es la instrucción del que iba a edificar la casa de Jehová? ¿Cómo lo haría? Miren Lucas 21, versículos 5 y 6. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, los que hablaban acerca del templo, les dijo así, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahí cobra sentido lo que el Señor le dice a la mujer, ni en este monte, ni en Jerusalén. Porque Él está diciendo que ese lugar que era usado de adoración, el templo, iba a ser destruido. No quedaría piedra sobre piedra allí. El renuevo de justicia, Jesús de Nazaret, el que fue levantado de la casa de David, dijo que ese templo iba a ser destruido. Y amados, conforme a esa verdad, quiero que leamos en Hechos también. Capítulo 6. Primeramente, versículo 8 al 14. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas, contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Miren de qué lo acusan a nuestro hermano Esteban. De hablar, dice, palabras blasfemas, de que Jesús iba a cambiar las costumbres que dio Moisés, y no solamente eso, sino que Jesús también destruiría este lugar, que era el lugar santo o el templo. Miren en Hechos capítulo 21. Hechos 21, versículo 27 y 28 dice, esta vez en cuanto a nuestro hermano Pablo. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verla en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Esto es a Pablo, dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, es decir, el templo. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Tanto de nuestro hermano Esteban como de nuestro hermano Pablo, dicen que ellos hablaban en contra del templo o del lugar santo, y aún en cuanto a Esteban dicen que hablaba que Jesús de Nazaret iba a cambiar las costumbres que dio Moisés. Ahora, ¿qué debemos decir en cuanto a esto? ¿Era verdad que Jesús iba a cambiar estas cosas? Las costumbres que dio Moisés. Si nosotros leemos el libro de Hebreos, ciertamente los ritos y ordenanzas en cuanto al santuario terrenal fueron cambiados o dejaron de hacerse para pasar a otros sacrificios que son espirituales. Y en cuanto al lugar santo, ¿qué dijo Jesús? Que sería destruido. No iba a quedar piedra sobre piedra. Ahora, claro, dice que
él decía palabras blasfemas contra ese lugar y contra Moisés. Mis hermanos, nuestros hermanos hablaron conforme a la doctrina de Jesucristo. Y Jesucristo enseñó que ese lugar iba a ser destruido. Y habló de un nuevo pacto. Y le enseñó a los apóstoles y a los profetas por el Espíritu acerca de las cosas del nuevo pacto. Entonces podemos estar convencidos que lo que para ellos era blasfemia, para estos judíos, era verdad. Y miren cómo lo dijo nuestro hermano Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Hechos 7. Nuestro hermano Esteban predicando y anunciando. Versículo 46 al 49 dice: hablando de David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Ahora oigan lo que dice Esteban. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Mire. Y esto es verdadero. Y amados, ¿por qué esto comenzó a ser anunciado así y a ser predicado así? Jesucristo vino y anunció que ese lugar iba a ser destruido. Y le dijo: adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Ya no en este monte ni en Jerusalén. Ese lugar, ese templo físico iba a pasar. Y recuerdan también cómo nuestro hermano Pablo en Atenas usa palabras semejantes también por el Espíritu, diciendo que Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, en Hechos 17:24, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ya la revelación de la profecía de Ageo comenzó a manifestarse. El renuevo de justicia se manifestó. Y él edificaría la casa a Jehová, la casa a Dios. Pero el renuevo de justicia menosprecia en este sentido, diciendo que se iba a destruir ese lugar que estaba físico en aquel tiempo. Y nuestro hermano Esteban y Pablo dicen que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, dándonos testimonio así también, conforme a lo que Jesucristo enseñó, que ese lugar iba a pasar. ¿Y qué debemos decir? ¿Se cumplió esa profecía? Completamente. Esa edificación, ese templo terrenal, no está hoy en Israel, ni en Jerusalén, donde se edificó. No está allí. La profecía de Jesús se cumplió. Y lo que nuestros hermanos decían, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, era verdad. Y que Jesús iba a cambiar esas cosas completamente, aunque para estos judíos parecía blasfemia. Como cuando Jesús decía que Él era el Hijo del Hombre, para los judíos le era blasfemia, pero era verdadero. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús y los apóstoles y los discípulos ya venían teniendo entendimiento por el Espíritu de que ese lugar terrenal y físico no era. Dios no iba a habitar allí. Y que Jesús, el renuevo de justicia, iba a edificar la casa a Dios. Ahora, mis hermanos, miren, ¿qué gloria habría si Jesús viene a esta tierra y manda a que ese templo que estaba en sus días sea destruido y edifiquen uno mejor? ¿Habría alguna mayor gloria? ¿Volver a edificar o reparar el que había con más oro, con más plata u otras ofrendas votivas y adornos más hermosos? ¿Habría mayor gloria en eso? ¿Ponerle más cosas terrenales y que se corrompen y que pasan?
no habría mayor gloria. Tal vez ni siquiera se alcanzaría la gloria que tuvo el que edificó Salomón. Entonces, ¿a qué se refiere con que la casa postrera tendría mayor gloria que la primera? Hermanos míos, que esa casa ya no iba a consistir en algo físico o en algo palpable, de piedras o con un techo. Hebreos 3. Sería más gloriosa porque no la iba a edificar ni Moisés, ni Salomón, ni los que volvieron de la cautividad, sino el renuevo de justicia. Y como él, no, ni siquiera Moisés. Aún el mayor de los profetas, nacido de mujer, no era digno de desatar la correa de su calzado encorvado. O sea, era muy grande. Mayor que Abraham. Glorioso. Glorioso. Aún más grande que cualquier otro. Entonces allá hay gloria, mayor gloria, en el que lo edifica y en la edificación. Hebreos 3, desde el versículo 1, dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, al Padre, a Dios. Como dice, también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Así como fue Moisés fiel en la casa de Dios, en aquel tabernáculo, Jesucristo también lo fue. Fiel. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, ¿ven? De mayor gloria Jesucristo es estimado, o es digno de ser estimado que Moisés. Si los judíos tienen en estima a Moisés, Jesucristo está por encima. Y Moisés fue fiel. Oye, ¿qué podríamos decir de Jesús? Perfecto. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Cuál casa? La cual casa somos nosotros. Miren la gloria allí. ¿Cómo cambia? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Y a quién se refiere con la cual casa somos nosotros? Son los que en el versículo 1 le llama, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Quiénes son la casa? ¿O cuál es la casa de Dios? Conforme a esta escritura, los hermanos santos o los santos que participan del llamamiento celestial. Miren, también 1 Pedro 2. Versículos 4 y 5. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, le dice a los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo le llama a los santos? Sed edificados como casa espiritual. Y allí la gloria. Miren, hermanos, Jesucristo es digno de ser estimado de mayor gloria en comparación a Moisés, que edificó aquella casa. ¿Qué diríamos de Salomón? Salomón, el hombre más sabio. Pero ¿qué dijo Jesús acerca de él en comparación a Salomón? He aquí, más que Salomón,
en este lugar. Es decir, el Señor es más glorioso que aquellos dos que edificaron casa a Dios. ¿Ven la gloria mayor? La gloria de la casa postrera sería mayor que la primera, por el que la edifica. Y por la edificación misma, ya no de cosas corruptibles, como oro o plata, sino ahora de piedras vivas, que son los creyentes. Casa espiritual, la cual casa dice somos nosotros. Y en el capítulo 4, versículo 17, viene hablando de cómo los creyentes padecen a causa de la justicia. Y en el versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces entendemos, ¿quiénes son? Los creyentes. ¿Por qué? Porque dice luego, y si primero comienza por nosotros, la casa de Dios, ¿quiénes son? Los creyentes. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y aquí ya podemos decir algo, aunque también lo meditaremos. Los que no pertenecen a la casa de Dios son los incrédulos, los que no obedecen al Evangelio de Dios. Los que pertenecen a la casa de Dios, a la iglesia, son los que han obedecido al Evangelio. La cual casa somos nosotros. Y así el Señor ama. Primera de Corintios 3. Miren cómo le habla el Espíritu Santo a los Corintios. 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sois templo de Dios. Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Y cómo se le llamaba tanto a la casa que hizo Moisés y Salomón? Templo también. Y a los creyentes les llama también que son templo de Dios, casa de Dios. De la misma manera, mis hermanos, la Escritura, como le llamaba a la casa que hizo Moisés y Salomón, así de la misma manera le llama a los creyentes. Casa de Dios, templo de Dios. Ahora, en aquella casa que hizo tanto Moisés como Salomón, vayamos a Éxodo 29. Esto para recordar, que ya leímos, pero para tener esto y luego leer otras escrituras. En la casa de Dios que hizo Moisés, dice desde el versículo 42 al 46 de Éxodo 29. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Me reuniré, ven, me reuniré, allí estaré. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Allí me reuniré con ustedes y habitaré entre los hijos de Israel, habitaré entre ustedes. Y ustedes sabrán que yo los rescaté de Egipto, los salvé. Miren, Primera de Reyes 6. Para recordar esto, también en cuanto al que hizo nuestro hermano Salomón.
Primera de Reyes 6, desde el versículo número 11 al 13. Dice: Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. La misma promesa en cuanto a la casa que hizo Moisés, la misma promesa en cuanto a la casa que hizo Salomón. Dice: habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. Ahora, segunda de Corintios 6. Si la iglesia es la casa de Dios, tiene que cumplir con eso también, con la presencia de Dios o con la gloria de Dios en medio de ella, o con que Dios habite en ella. Tiene que cumplir. Segunda de Corintios 6, versículo 16 al 18 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cuál es el templo de Dios? Porque vosotros, les dice a la iglesia, a los corintios, vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Ustedes son el templo de Dios conforme a esta escritura. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La promesa en cuanto a la casa que hizo Moisés y la que hizo Salomón, la promesa es para la iglesia. Y podríamos decir aún, aquello de la casa que hizo Moisés y Salomón fue la sombra. Por eso dice: la gloria de la casa postrera será mayor. Habitaré y andaré entre ellos. Ahí está. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Habitaré y andaré entre ellos. Amados, el Señor habita y anda en medio de su iglesia, en medio de los santos. Y Efesios también, capítulo 2. Efesios 2, versículo 19 al 22 dice: hablándole a los gentiles: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos reunidos, judíos, gentiles, le llama el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Y las casas de Dios edificadas por el renuevo de justicia, Jesucristo. Y hermanos míos, se ha concedido a los que Él ha salvado ser parte de este edificio. Y Salomón tomó
Moisés tomó madera y tomaron telas para hacer el tabernáculo. Salomón tomó piedra ya para edificar. Y ahora, ¿quiénes se les llama las piedras vivas de este edificio? A los creyentes. Como piedras vivas. Ser edificados como casa espiritual. Para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, mis hermanos, los creyentes, y esto lo veremos también, reunidos, cumplen lo que la Escritura dice: habitaré y andaré entre ellos. Y Apocalipsis. Apocalipsis 1. El Señor se le aparece a nuestro hermano Juan. Y vamos a leer el versículo número 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, que es Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo número 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vio al Hijo del Hombre, dice la Escritura allí, en medio de los 7 candeleros. Y los 7 candeleros, dice, son las 7 iglesias. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que anda en medio de los 7 candeleros. Hermano, nuestro Señor profetizó por medio de Ageo, diciendo de que iba a haber una casa postrera cuya gloria sería mayor que la primera, y que esta casa sería edificada por el siervo renuevo, o como dice Jehová, mi siervo el renuevo. Y conforme Jeremías, el renuevo es del linaje de David. Y también Zacarías dice que se sentaría y dominaría en su trono. Y al descendiente de David se le daría sentarse en el trono. Y hermanos míos, este es Jesús, el cual es de mayor gloria estimado que Moisés y que Salomón. Y Él vino y quitó el pecado en un día, para que aquellos a quienes salvó y quitó el pecado, recuerdan lo que le dice a Moisés: y sabrán que yo soy Jehová, que los libré de Egipto. Habitaré y andaré entre ellos, y sabrán que yo los saqué de Egipto. Y Jesús nos libró. Jesús nos salvó. Y ahora nos ha hecho parte de esa edificación que Él está haciendo. Cada uno de nosotros es parte de esta edificación como piedra viva. Pertenece a la iglesia. Y aquí reunidos somos la reunión de la iglesia. Y a esta casa, y cuando digo casa, no me refiero a la casa de mi hermana, sino a nosotros. A esta casa no le faltó la gloria. Habitaré y andaré entre ellos. Y hermanos míos, cada vez que nos reunimos como iglesia, Él está en medio de nosotros. Y su gloria está en esta casa, conforme a las profecías.
Entonces, mis hermanos, es necesario también que entendamos cómo hoy en día la apostasía y los hombres se han desviado tras el engaño y la mentira. ¿Cómo? Le han llamado iglesia a una edificación de paredes con techo. Y dicen palabras como estas: vamos a la iglesia. O no, en estos tiempos, estos apóstatas están diciendo, la iglesia está cerrada. Y es mentira. Conforme a las escrituras que hemos visto, la iglesia no está cerrada. Ahora, claro, Miguel Núñez, Oscar Arocha, ya han cambiado un poco, ¿no? Porque ya, decir que, porque ellos dicen que su edificación que tienen es la iglesia, pero ahora están diciendo, no, esa no es la iglesia somos nosotros. Claro, cuando les conviene, ¿no? Pero siguen en su error. Pero los hombres le llaman a una edificación iglesia, cuando no lo es. Y se dedican a edificar edificios. Y dicen, vamos a construir una iglesia. No. El Señor no profetizó acerca de ellos, sino acerca de su Hijo, que Él era el que iba a edificar la iglesia. Entonces es engaño, es mentira. Hermanos míos, son templos hechos de manos humanas, como dice la Escritura, pero no son la iglesia del Señor. No se le puede llamar iglesia a un edificio, a una casa o a cualquier otra cosa que haya sido hecha, ya sea de ladrillo, de adobe, de madera, de cartón, de cualquier otro material. Eso no es la iglesia. La iglesia son los creyentes. Los creyentes reunidos así. Entonces, amados míos, miren lo grande de lo que el Señor ha hecho. Por eso Pablo le dice a Timoteo, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y nosotros somos esa iglesia. Y esa iglesia, mis hermanos, el Señor ha tenido a bien habitar entre nosotros, andar en medio de nosotros. Y su presencia está en medio de nosotros, podemos decir así también, en este santuario, el cual somos nosotros, en este tabernáculo, el cual somos nosotros, usando esas mismas palabras. Entonces, mis hermanos, nuestras reuniones como iglesia para honrar al Señor no son cualquier cosa. No son cualquier cosa. Porque uno mayor que Moisés, que Salomón y que el templo mismo está en medio de nosotros. Y las palabras de nuestro hermano Jacob deben cobrar sentido en nosotros. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. Mi santuario tendréis en reverencia. Este es un lugar lleno de la gloria del Señor. Porque así estamos nosotros reunidos. Entonces, mis hermanos, miren lo glorioso de todo lo que el Señor ha dicho para llegar hasta nosotros así con su verdad. Nosotros somos la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, mis hermanos, sigamos meditando en estas cosas porque el Señor así ha hablado en cuanto a nosotros, que somos su iglesia. Y somos pocos, pero eso no quita que dejemos de ser iglesia. Somos la iglesia. Y se cumple por ello lo que decíamos antes, o lo que el Señor también dijo: ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ahora en Lima,
en este distrito hay un lugar donde se adora al Padre. Y aquí estamos nosotros. Entonces no es cualquier cosa, no es pequeña cosa, sino tiene mayor gloria que lo que hizo Salomón y lo que hizo Moisés y lo que cualquier hombre pueda hacer con sus manos. No. Entonces, demos gracias al Señor, mis hermanos, porque así nos concede en su misericordia, por cuanto nos rescató de Egipto, ser su iglesia y habitar en medio de nosotros. Amén. Oremos al Señor. Señor mío, tú has tenido a bien, mi Señor, el salvarnos, el rescatarnos y tenernos, Señor, como piedras vivas para este edificio. Y Señor, aunque no somos descendientes físicos de Aarón, sabemos que podemos entrar a tu lugar santísimo y no morir, Señor. Y orar a ti, Señor, conforme a tus muchas misericordias para con nosotros. Y saber que tu corazón y tus ojos están atentos en esta casa, Señor, porque estás en medio nuestro, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a cada vez más tener reverencia de tu casa, Señor. De nosotros como iglesia, Padre. Y también, mi Señor, tu promesa. Lo que tú has dicho, Señor, siempre se cumpla respecto a nosotros, que habites en medio de nosotros, Señor. Así has tenido a bien, Señor, en tu misericordia, tenernos por dignos de estar así delante de ti, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por este bien. Amén.